Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 11 del versículo 20 voy a leer. San Lucas capítulo 11 del versículo 20 leo. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de los ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a allá, barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los finos de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Hasta el versículo 32 he leído. Cuando nosotros estamos leyendo este capítulo, nosotros podemos encontrar un profeta, ¿no? Jonás. Este hombre, Jonás, había levantado como siervo de Dios, profeta, pero no era obediente ante el Señor. Dios quería cambiar a Nínive porque al ver la vista de Dios, ellos no estaban andando bien.
teniendo pecados. Por eso quería enviar Jonás, pero el profeta Jonás no quería irse, ¿no? Porque entre los judíos israelitas no les gustan Nínive. A menudo estaba conquistando, molestando. Por eso él no quiso ir. Y luego él se escondió, ¿no? Tomando él en el barco y viajando a otro lado, Tarsis. Pero Dios le echó gran tormenta y viento. Por eso el capitán estaba pidiendo a toda la gente que oraran a sus dioses, pero observando en el fondo del barco, una persona estaba durmiendo, ¿no? Ya se enojó el capitán contra Jonás. Y luego le despertó y luego le preguntó, ¿no? ¿De dónde vino y por qué no está orando? En aquel entonces Jonás estaba sintiendo que por causa de él, ya Dios se enojó. Por eso él dijo, ya hay que saltar mi cuerpo hacia mar. Cuando sea echado mi cuerpo hacia mar, será calmado. Imagínense, ¿no? ¿Quién puede hablar esta palabra para que salven otras personas? Yo tengo que morir. Ese sentido, ¿es cierto o no? Además, claramente él sabía, por causa de mí, Dios se está enojando. Y luego entre los hombres del barco ya echaron el cuerpo de Jonás al mar y se calmó. Aparentemente ya se ahogó y murió Jonás. Pero imagínense, ¿no? Y Dios preparó un gran pez, no sé muy bien qué especie de pez que consumió, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Dentro del estómago de un pez grande, no sé muy bien cuánto tamaño es, como tipo salón de la iglesia, que cabe uno de 20, 30 personas o no. Esa área ya no sé. Pero todos los peces, cuando comen los pececillos y pequeños como comidas, ya se levanta ácidos para digerir. Pero este pez estaba sintiendo como si fuera que había comido una goma que no podía digerir, ¿no? Y creo que estaba intentando. Un día yo estaba observando YouTube un video que estaba publicando que un serpiente estaba atormentando, ¿no? Dar la vuelta a su cuerpo y llamando atención en el medio de su cuerpo. Dentro de su cuerpo hay algo que había comido, ¿no? Por eso apareció poco alto así. Pero poco a poco estaba moviendo con mucho dolor, dificultad y por fin vomitó. ¿Qué es lo que vomitó? Creo que están teniendo curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que comió? Huevo de avestruz. 2 de huevo de avestruz que vomitó. Porque el huevo de avestruz es muy fuerte, ¿no? Por medio de martillo hay que golpear fuertemente. Pero simplemente no se rompe. Creo que este serpiente, ¿no? Se sentía
huevo de avestruz es como comida, es cierto, ¿no? Como huevo de pollo y gallina estaba sintiendo. Pero después de comer, nada podía digerir. Por esa razón estaba muriéndose, ¿no? Pero y torcido y intentando en el medio de su cuerpo sacando. Por fin vomito ya. Creo que él iba a decir, ¿no? ¡Ey! Me cayó mala suerte. No me gusta. ¡Wow! Y más que 2 huevos de avestruz, un pez ya estaba doliendo, ¿no? Porque ya tenía que desaparecer el cuerpo de Jonás. Además, ¿dónde está luz dentro del estómago de un pez? ¿Hay lámpara? ¿Hay respiración? No. Creo que poco a poco estaba respirando este pez aire, ¿no? Apenas estaba respirando. Pero Jonás estaba orando al Señor, así dice, orando al Señor. Pasando 3 días, 3 noches, ya vomitó. Este pez estaba doliendo, ¿no? Durante 3 días estaba doliendo, me cayó mala suerte grande. Nunca más voy a probar este hombre maldito. Por causa de eso, ¿no? Casi ya pelaba todo pelo. Y ya no tiene pelos. Y luego Jonás estaba enojado, ¿no? Ya, está bien, voy a obedecer ante la palabra de Dios. Así grita. Yo no quería venir acá, pero Dios me trajo. Ay, está bien, ¿eh? Voy a mostrar mi característica. ¡Hey, hombres! ¡Nínive! Pasando tiempo, ¿eh? Dios va a destruir, solamente dándoles, creo que 40 días, ¿no? Ya, nada más. Siempre cuando paso a paso estaba visitando pueblo de Nínive y luego decía, Dios va a destruir esta tierra. No explicó Génesis 1, capítulo 2 y Dios creó al universo. No necesario. Dios va a matar todo. Dios va a volcar esta tierra. Significa que no explicó detalladamente el evangelio. Solamente él decía que va a destruir ya. Dios va a juzgar. Pero entre los pueblos de Nínive se arrepintieron y cambiaron corazón. Decía que Señor, todo el mundo, desde rey de Nínive y rodillándose ante el Señor y saltando cenizas y luego ayunando, pidiendo perdón. Por eso Dios no pudo menos que perdonar el pecado de Nínive y les salvó. Jesucristo está hablando así. Hoy en día Dios está diciendo claramente por la palabra de Dios, por la Biblia, los pecadores, según su palabra dice que los pecadores se va al infierno. Escuchando esta palabra, los pecadores, ¿cómo tienen que sentir? Como si fuera que alguien que saltando cenizas, rodillando sobre la tierra, yo soy ceniza. Aunque yo vivo, pero no tengo sentido nada. Porque voy a ser destruido completamente por medio del juicio de Dios. Por eso, siendo pecador, tenía que tener dolor de su corazón y también teniendo
el juicio de Dios. Dios me juzgará. Tiene que tener aflicción de su corazón. Pero la verdad que no, mucha gente está siendo engañado. Mientras tanto que orando al Señor solamente se siente afligido. Señor, perdóneme mis pecados, soy pecador. Y luego al terminar, solamente se ríe. No, esto no está sintiendo verdaderamente, ¿no? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, si una persona, ¿no?, teniendo gran dolor de su cuerpo, por eso buscó al doctor para analizar de su salud. El doctor estaba analizando exactamente y luego le dijo la sentencia, ¿no? Creo que usted tiene cáncer de hígado, es grave, ya no hay caso para curarlo. Es una sentencia de muerte, ¿no?, por la enfermedad. En aquel entonces, ¿cómo puede sentir, cómo puede accionar su vida? Creo que va a buscar la manera, ¿cómo yo tengo que curar mi enfermedad? ¿Dónde hay medicina? ¿Quién dice qué es lo que tengo que tomar? ¿Va a buscar la manera de curar o no? Pregunto. Sí, la verdad que va a procurar. La verdad que va a investigar. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo? Así va a buscar la manera. No va a sentir feliz por tener poco de dinero. No va a sentir feliz como comiendo poco de asado. No, porque va a morir pasando uno de 3 meses. Si va a llegar sentencia de muerte, ya va a sentir gran sufrido. Pero hoy en día, lastimosamente, ¿no?, mientras tanto que está yendo a la iglesia, pero dice que la verdad que tiene pecado, la verdad que ya está sufriendo, pero la verdad que no le da cuenta como grande cosa y cargo. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: yo voy a dar señal único. ¿Cuál era? Como igual que Jonás, que estaba quedando 3 días, 3 noches en el vientre de un pez. Yo voy a estar en la tumba. Después de pasar 3 días, yo voy a resucitar. Porque había puesto 3 días. Al llegar 3 días, ya iba a pudrir todo ya. Empezando pudriéndose, ya perdiendo su forma de cuerpo, ¿no? Todo desaparece. Además, puede confirmar que ya está muerta. Está muerto ya. Pero regresando la vida, recuperando su cuerpo, se levantó. ¿Qué significa? Jesucristo canceló el precio del pecado del mundo para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfectos. Según la palabra de Dios, según el Evangelio nos enseña así, siendo justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la redención que está en Cristo Jesús. También hay otra palabra, ¿no?, como dice el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida
y adorada. Nosotros ya podemos entender que esta palabra está hablando sobre la vida de un salvo. Porque antes de recibir la salvación, en el corazón de cada uno está quedándose demonio, el espíritu de Satanás. Pero cuando acepta el perdón de los pecados, ya ingresa el Espíritu Santo del Señor, se cambia. Por esa razón, este maligno, ya saliendo de su casa, es decir que la casa donde estaba morado es el corazón del ser humano. Saliendo, buscando en donde no hay agua, dice. Agua se refiere a la palabra de Dios. Pero no podía quedarse, ¿no? Por eso, regresando a la casa. O sea, observando una persona que recibe la salvación y observando, pero este hombre salvo no está absorbiendo la palabra de Dios. Existe una persona que entendió el Evangelio, solamente se queda así. No quiere aprender nada de la palabra de Dios, ni quisiera vivir por la fe. Por eso en su corazón ya no existe la palabra de Dios. Por eso este maligno estaba pensando, yo solo no puedo ingresar, yo tengo que llevar 7 demonios más peor que yo. Ya, compañero maligno, venga, más peor que yo. Ya, ¿quién puede decir más peor que yo? Ya, venga, ok, maligno, ya, venga. Vamos a conquistar a este hombre, ¿no? Porque creo que este hombre recibe la salvación, pero está menospreciando al siervo de Dios, a Dios. Ya, vamos a conquistar. Amén. Ya, conquistar. ¿Su vida cómo será? ¿Será peor, más que antes? Así dice. Por eso, en esta noche, ¿no? Ustedes en sus corazones están permaneciendo la gracia del Señor, están trabajando el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Fuera de este tiempo, si no viniera acá, hay mucha cosa que pueda disfrutar, divertir. ¿Es cierto o no? Además, ya ustedes no tienen responsabilidad hacia esta clase. Pero algunos, cada día, más de 1 año y medio, está acompañado conmigo. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Es la bendición de Dios. Porque a menudo no quería venir, no quería presentar. Sí viene este sentido, ¿no? Porque siendo ser humano ya piensa. Pero según mi caso, ¿no? Por tener este estudio bíblico pastoral, ya yo tengo que presentar. Gracias a Dios, porque durante 1 año y medio, Dios no me permitió nada de enfermedad. Cada noche yo presento. No por la enfermedad, nunca fallé, sino que solamente algunas veces tenía actividad grande de misión, nada más. Voluntariamente yo no abandoné en ningún momento ni una clase. Yo no soy fiel, pero Dios me hizo hacer estas cosas. ¿Por qué? Mientras tanto que yo predico, observo la palabra de Dios, ya esta palabra me conquista. Hablando que una persona está armando, cuidando su casa, pero para robar cosas, alguien tiene que venir más fuerte que este hombre. De primero, ata, el guardia. Aparentemente, la Biblia está enseñando para saquear, para robar un banco. ¡No! Significa que nosotros voluntariamente, ¿no? Nosotros tenemos armas para vivir, mejorar físicamente. ¿Qué es lo que le gusta? Ver película, jugando, fuego de video.
y etcétera. Pero algún soldado tiene más fuerte que yo, conquistó, ¡pum! Y llegando en mi corazón, poniendo una silla, ¡pum! Se llama trono, el trono de Jesús, ¡pum! Y sentado Jesucristo, ¡ojo! Juan Kim, no viva según su querer, ande como yo le mando. Cada noche predique la palabra de Dios. Entonces yo estoy atado. Oh, sí, Señor. Ay, entiendo ya. Si me salva, ya. Si me protege cada día, con mucho gusto, ya, voy a hacerlo. Como si hubiera este sentido, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes también? Creo que no, es una curiosidad. Sí, alguna persona puede venir 2 veces, 10 veces, pero no todos los días. Ninguna persona hace así. ¿Cómo puede permanecer todo el año? Uy, ya más de un año. Pero alguno seguido, ya, seguido. Como si fuera que cada día, ¿cuántas veces está comiendo? Alguno 3 veces para ser gordos. Alguno 2 veces para mantener su peso. Alguno 1 vez al día para ser más flaquito que ahora. Lo mismo, ¿no? Cada día nosotros ya tenemos que meter nuestro tiempo, doblando nuestro corazón. Ya tenemos que llamar la atención de escuchar la explicación de la palabra de Dios. Además, esta palabra permanece para siempre. Cuando penetra en sus corazones, va a motivar, va a trabajar, va a cambiar sus pensamientos y también va a dar gran poder para que camine por la fe. Maravilloso es. Todo lo que estoy aprendiendo por medio de Pastor Suba, todo lo que estoy aprendiendo por la iglesia y de Misión Buenas Nuevas, es útil. Porque imagínense, ¿no? Yo hace 3 semanas atrás estaba abriendo clase de academia de coreano, ¿no? Siendo profesor, enseñando coreano. Informando en el Facebook. Y más de 1,200 personas contactaron en mi WhatsApp. Yo estaba registrando cada uno, desde el número 1 hasta último. Ahora cada día está aumentando. Haciendo grupo, uno de 20 grupos, ya llegó límite para controlar yo solo. Esa área anteriormente yo estaba encomendando a nuestros hermanos de la iglesia de Chile, ¿no? Pero hoy en día yo solo estoy tratando para enviar información, etc. Aunque otros apoyan otra área, exámenes y también certificaciones. Pero pensando profundamente, ¿no? Dios me daba un entendimiento. Mire, ¿cómo puede controlar solo? Usted ya tiene que establecer algunos ayudantes, también algunos profesionales para que apoyen en su academia. Sería bueno. Por eso yo convoqué a los que habían logrado de exámenes, nivel 1, nivel 2, nivel 3, entre ellos. Si quieren apoyar en mi clase, vengan en Zoom. Anoche ya formé, llegaron 12 personas. Entre 12 que tenga tiempo, que pueda enseñar coreano, un básico, y para apoyar sobre esta clase, y úneme. Y luego formando como 6 personas. Entre 6 personas, una persona, ¿no? Es muy buena para enseñar, porque ella me envió
video que estaba presentando sobre enseñanza o sobre presentación de leer la letra coreana, lo que estaba aprendiendo. Se llama Claudia Claudia Gia, de México. Por eso yo le pregunté, ¿usted qué hace hoy en día? Ella dice que yo soy arquitecta, que estoy construyendo la casa, la iglesia. ¡Wow! Hay muchos arquitectos que están siguiendo atrás de mí, ¿no? Arquitecto, diácono Roberto Hall, arquitecto Fausto Sierra, también área de academia de coreano, también. Yo le mandé, y con favor, no es mandando, ¿no? Pidiendo a ella, en vez de mí, usted tiene que enseñar área de PPT1, donde yo estoy probando eso, para atender 1000 personas, porque todavía falta 1000 personas para cursar sobre prueba. Ella aceptó. Desde esta noche, ya la hora chilena a las 10, en México 9. A través de ella formarán grupos. Y creo que va a aprender. Y luego, 6 personas juntos, ¿no? Ingresando entre 20 grupos que permanecen más de 60, 70 personas, ¿no? Algunos 100. Por esa razón ya, y informando que si alguien tiene dudas sobre clase, todo tiene que preguntar a los ayudantes secretarias. Todo el día yo estaba observando, hoy está funcionando muy bien. ¿De dónde venía esta sabiduría, no? Yo no soy sabio, sino que yo aprendí a través de la iglesia, organización de IYF, Internacional de Jóvenes del Mundo, ¿no? Significa que con esta manera, y muchos ayudantes voluntarios van a levantar cerca de nuestro proyecto, no solamente de Chile, sino que de Centroamérica, Sudamérica. Creo que muchísima cantidad de gente podrá lograr. Más tarde van a leer exactamente la letra coreana. Mínimo 1000 personas y levantarán como mis discípulos de la clase de coreano. Significa que cuando nosotros enfocamos sobre el Evangelio, predicando la palabra de Dios, ya viene algo, entendimiento, sabiduría, motivación, proyecto, y también lo más importante es gentes, personas, ayudantes, colaboradores. Imagínense, ¿no? Siendo arquitecta, ¿cómo quisiera ofrecer su tiempo cada noche para predicar? No es predicar, enseñar coreano en vez de mí. Significa que nunca he visto, ¿no? Nunca he intentado otro lugar. Pero Dios estaba enseñando. Porque no es mi sabiduría, tampoco yo no aprendí área de eso para enseñar coreano en vez de mí a alguien que enseña. ¿Quién va a aceptar eso? Además, ella no habla nada de coreano, pero enseña solamente pronunciación de letra. Es correcto, por eso yo confío. Pero no solamente una persona, ella, ¿no? Apoyará 5 personas más junto en Zoom y va a tratar. Cuando yo hablo, ellos responden. Mucho mejor que nuestros hermanos. Qué raro, ¿no? Cuando yo hablo, ellos accionan. ¡Pah! Significa que alguna persona, si acepta la palabra de un guía, su vida sea cambiado. La fe viene por oír de la palabra de Dios.
Por esa razón, ¿no? Cada uno si acepta algo bueno y también será utilizado. Igual manera, predicando el Evangelio, salvando muchas personas, podrán ver frutos. Solamente confía en sí mismo, tal persona, ¿no? Es como igual que ya quiere pelear contra los que están conquistando. Confiando en sí mismo, pelea contra la palabra de Dios, contra el siervo de Dios. Pero si fue conquistado por medio de un hombre que conquista, se refiere a eso, Jesucristo, ya esta persona podrá ver gran milagro de Dios, la obra del Señor. El de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Creo que el Señor constantemente está bendiciendo, dándonos este sentimiento para que nosotros podamos escuchar, aprender la palabra de Dios. Espero que Dios bendiga a los pastores, los hermanos que están escuchando y participando en este estudio bíblico pastoral. Creo que el Señor va a manifestar en sus vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. El día de hoy así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. (1999년) 페루리마 신내성원 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario, o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.
Isaac, enviando a su hijo Jacob a Padán Aram para buscar su esposa, le dio una cosa muy importante. ¿Qué cosa le dio? Muchos tesoros, o su anillo, o ¿qué es lo que le dio? Génesis 28:4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Isaac le dio esta promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Jacob. Esta es la mejor herencia. Esta promesa de Dios le dio a Jacob. En vez de darle a Esaú, le dio a Jacob. Entonces, esta promesa de Dios se cumple a través de Jacob, sí o sí. Porque Isaac le heredó esta promesa que Dios le había dado a Abraham. Así es. Luego nosotros sabemos muy bien que Jacob tuvo 12 hijos, que son 12 tribus de Israel. Así Dios cumplió su promesa a través de Jacob. Como que Jacob recibió esta promesa que Dios le dio a Abraham como una herencia, recibió Jacob. Luego Jacob trabajó conforme, Dios trabajó en la vida de Jacob conforme esta promesa. ¿Ustedes qué quieren heredar a sus hijos? ¿Una casa, un terreno o
no sé. Por favor, que ustedes reciban la promesa de Dios y que hereden la promesa de Dios a sus hijos también. ¿Por qué? Dentro de la promesa, ahí están todas las cosas. Dentro de la promesa. Si uno tiene casa, ¿qué clase de casa puede tener? ¿Cuál es la casa más grande? ¿Quién podría tener una casa tan grande? De una manzana. Pero eso no se puede comparar con la casa de Dios. El terreno, o el dinero, o otra cosa, ¿qué cosa puede ser la mejor herencia? Dentro de esta promesa de Dios, ahí están muchísimas casas, muchísimas vidas, muchísimas riquezas también. Dentro de la promesa ahí está todo lo detalle. La abundancia también. Así es. Ustedes, en vez de seguir las mejores situaciones y condiciones, que reciban la promesa de Dios, que hereden la promesa de Dios a sus hijos. Ustedes también vivirán por la promesa de Dios, viendo la obra de Dios, y sus hijos también. En la siguiente generación también Dios va a trabajar conforme su promesa. Así Dios cumple su promesa. Hay muchos que esperan algo emocionante. Quieren sentirse algo excelente, algo diferente. Pero la promesa de Dios no lleva ningún sentimiento. Sino, no importa uno qué es lo que sienta, qué es lo que se sienta, no importa. La palabra de Dios se cumple sí o sí, porque Dios prometió así. Entonces uno al creer en la promesa de Dios, sin acompañar un sentimiento o una sensación especial, Dios cumple su palabra sí o sí. Entonces el que cree en la promesa de Dios puede ver la obra de Dios en su vida. Recuerden bien, para creer en la promesa de Dios, cada uno tiene que ignorar su situación y dejar sus pensamientos. En la época de Noé vino el diluvio de agua, gran diluvio de aguas, que cubrió toda la tierra, hasta el monte más alto del mundo. Los que recibieron la destrucción, ¿por qué murieron en el diluvio de aguas? Por no creer en la promesa de Dios. Por no aceptar la palabra de Dios, ellos murieron. Noé, hay diferencia entre Noé y los demás. Noé aceptó la palabra de Dios y entró en el arca. Dios le dijo que entrará en el arca. Pero para Noé tampoco le parecía que iba a llover tanto.
Noé no entró en el arca por la lluvia. ¡Wow! Ya cae la lluvia. Entonces este mundo ya se va a ahogar todo. Bueno, voy a entrar. No fue así. Cuando Noé entró en el arca, hacía buen tiempo. No había ningún ambiente que demostraba mal tiempo, un diluvio de aguas, nada de eso. Salió el sol, todo estaba bien despejado, bien claro, bien lindo, hermoso. Pero Noé no confió en lo que él veía, ni lo que él se sentía, sino él creyó en la palabra de Dios. Por eso él, dejando su casa, dejando todo, entró en el arca. Por eso todo el mundo se burlaba de Noé, ¿no? Porque, un ejemplo, hace sol radiante, no hay ni un pedazo de nube en el cielo, todo el cielo está bien despejado, hace buen tiempo. Pero uno si anda con paraguas, la gente se va a reír, ¿no? Mira, esta persona no es para sol, sino para agua. No va a llover, hace buen tiempo, todo está bien despejado, hace lindo tiempo. ¿Por qué este hombre anda así con paraguas? Parece que está mal en su mente. Así pueden considerar. Lo que hizo Noé era peor que esto. Noé no preparó una paraguas, sino se dedicó para hacer el arca grandote. Y entró con toda su familia. Para los demás, lo que hizo Noé era una tontería y locura. Por eso se burlaban de él. Después de que entró Noé, pasó 7 días. Empezó a llover de repente muchísimo. Se cumplió la promesa de Dios. Así Dios trabaja conforme su promesa y su palabra. Así es. Los que viven por la fe, ellos no aceptan la palabra por el ambiente ni por la situación, sino por la fe en Dios. Ellos aceptan la promesa de Dios. Así Noé entró en el arca. Ustedes, ¿qué clase de la promesa recibieron de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios que Dios nos envía a nosotros? No piensen en recibir algo de Dios en su sueño. No. ¿Cómo nos llega entonces la promesa de Dios? A través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia es la promesa de Dios. Aquí está la promesa de Dios. Dios ya nos dio muchas promesas. Ignorando sus situaciones, sus sentimientos, por favor, que crean y acepten la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, 17. Hebreos 10, 17.
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ustedes creen en esta palabra? Por favor, que crean. Esto es el pacto que Dios hizo con nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Dios no se acuerda más de nuestros pecados conforme su pacto. Dios ya no nos condena más conforme su promesa. El que cree en este pacto se quedará libre de sus pecados. Tranquilo. Amados, que crean en la promesa de Dios, que acepten. Así Dios trabaja conforme su promesa, sí o sí. Así es. Dios trabaja así en la vida nuestra. Hay otra promesa, Romanos capítulo 8. En la Biblia hay un montón. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Ninguna condenación hay. ¿Ustedes están en Cristo Jesús? ¿Ustedes creen en Jesucristo? Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es igual que Noé, que está en el arca. Noé no hizo nada contra el diluvio de aguas, sino el arca mismo protegió a Noé y su familia del diluvio de aguas. Noé no necesitaba nadar o hacer algún esfuerzo, no, nada de nada. ¿Por qué? El arca le mantenía su vida y protegía desde el diluvio de aguas. Solo Noé estaba en el arca nomás. Noé solamente se apoyaba en el arca. Así, ahí pudo descansar. Ahí no entró ni una gota de agua. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Así trabaja. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en el arca, ninguna destrucción, ni maldición, ni juicio por el diluvio de aguas puede haber. No. Esta es la promesa de Dios. Que crean en esta promesa. Que crean en Jesucristo. Dios cumple su palabra, sí o sí. San Juan capítulo 5 también, vamos a ver. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Esta palabra también es la promesa de Dios que nos dio a nosotros. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Entonces, esta es también la promesa de Dios. Cualquiera cree en esta palabra, recibirá la salvación del pecado, obviamente. Esta es la promesa de Dios. Ustedes no confíen en sus sentimientos, ni se queden ahí, por favor, sino sigan adelante con la palabra de Dios, con la promesa de Dios. No busquen ninguna evidencia en sí mismos, sino en la palabra de Dios. No busquen en otro lado, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, que busquen la promesa de Dios y crean, por favor, que crean ustedes en la promesa de Dios. Así Dios trabaja exactamente conforme su palabra. Isaías capítulo 55. Vamos a ver. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La Biblia dice bien claramente qué es lo que logró Jesucristo para nosotros. Así es. Así Dios trabaja por nosotros. Amados, no se queden con sus situaciones y pensamientos. La promesa que Dios nos da a nosotros es la verdad. Dios, conforme su promesa, trabaja en la vida nuestra. No piensen en lograr el perdón del pecado por sus obras ni por sus esfuerzos, sino que crean en la promesa de Dios. Por la promesa de Dios, por la obra de Dios, por la sangre de Jesucristo, nos alcanza lo que Dios preparó. Ustedes al leer la Biblia, ¿vienen sueños? Por favor. Dentro de la Biblia están todas las promesas de Dios. No solamente estos versículos que leímos juntos. Dios ya nos dio abiertamente la promesa de Dios. Y Dios trabaja conforme su promesa. Así Dios trabaja. Entonces nosotros solamente necesitamos aceptar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que están haciendo bastante esfuerzos y procuran para lograr la salvación del pecado, para lograr el perdón del pecado. ¿Por qué ellos están así sufriendo? Por no creer en la promesa de Dios. No más. Nadie puede alcanzar a la justicia de Dios por sus obras, ni por sus esfuerzos tampoco, sino al creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ahí verá la obra de Dios
en su vida. Abraham, así fue. Isaac, Jacob, todos los que vivieron por la fe, así vieron la obra de Dios en la vida de ellos. Hoy en día, nosotros tenemos la Biblia. Podemos abrir y encontrar la promesa de Dios y creer. Si ustedes creen en la promesa de Dios, quédense tranquilos. Por el momento la situación no está muy bien, no se preocupen. Eso no importa. Sí o sí Abraham tenía que tener hijo, porque Dios le había prometido. ¿Quién le dio a Abraham su hijo Isaac? No fue Abraham ni Sara, sino Dios mismo le permitió. Así trabajó. Esta es la obra de Dios. Por favor, la Biblia no está de balde, sino Dios nos dio un montón de promesas a través de la Biblia. Por eso ustedes tienen dificultad, tienen situaciones, no se queden ahí nomás, sino que busquen la palabra de Dios, que busquen la promesa de Dios y acepten y crean, dejando sus pensamientos. Dios trabajará sí o sí en la vida de todos ustedes. Así Dios nos muestra a nosotros. Abraham heredó su promesa que recibió de Dios a Isaac. Isaac le hereda a Jacob esta promesa. Génesis 28:4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así es. Jacob recibió esta promesa que Dios le dio a Abraham a través de su padre Isaac. Entonces, dentro de esta promesa, ahí está incluida la esposa de Jacob. Sí, obviamente. No solamente la pareja, sino todos los detalles. Ahí estará incluido el alimento. ¿Por qué no? Sin comer nada, ¿cómo va a poder sobrevivir? Morirá nomás pronto. Entonces, dentro de esta promesa de Dios, ahí está incluido el alimento. El vestido, por supuesto. La vivienda, también. ¿Qué es lo que ustedes necesitan más para vivir? Todos los detalles ya está incluido. Amados, recuerden bien que Dios cumple su promesa, sí o sí. Al recibir la promesa de Dios, ya pueden ignorar sus situaciones. Dios no depende de nuestra situación ni de nuestra capacidad, sino Dios trabaja conforme su voluntad. Sí o sí Dios cumple su palabra. Por eso nosotros podemos descansar delante de Dios por su promesa que nos dio a nosotros. Les pido otra vez, no busquen por otro lado, sino en Cristo, en la promesa de Dios. Dentro de la Biblia, ahí están todas las promesas que ustedes reciban como la herencia, que reciban
esta promesa que Dios nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! ¡Qué grande es este pacto! Nunca más me acordaré, dice. No hay caso, quiere decir. Porque Dios ya nos dio esta promesa. Dentro de la promesa, ahí está el poder de Dios. Por favor, que abran sus Biblias y lean y encuentren la promesa de Dios y crean. Si encontraron, si ya tienen la promesa, que crean en la promesa de ustedes. Dios trabaja así, conforme su promesa, sí o sí. Todo lo que dice la Biblia es la promesa de Dios, hasta los detalles tocando. Que no ignoren, sino que acepten, y espero que puedan disfrutar la vida en Cristo, disfrutando lo que Dios les dio a todos ustedes. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992. Y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar.
en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio, el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaban lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando, y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay CESORI también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente,
El cuarto concierto fue visto por 8,000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno, es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Estamos compartiendo sobre la promesa que Dios le dio a Abraham, le llegó a Jacob. Isaac aparentemente no le dio nada de nada, no le dio un arma especial fuerte para protegerle o ni un ejército, ni un montón de oro, perdón. No le dio un material o algo excelente, grande, sino la promesa. Pero dentro de la promesa, ahí ya está incluidas todas las cosas. La vida, la salud, la fuerza, el ánimo, ahí están sus hijos, hasta la abundancia de la vida para criar sus hijos, ahí está incluido sus nueras, sus nietos, todo. ¿Sí? Dentro de la promesa que Isaac le dio a Jacob, ahí estaba 12 hijos,
sobre todo José, sabiendo que iba a haber el hambre en aquella tierra, Dios preparó a José en Egipto como gobernador para salvar a Jacob, a todos sus hijos. Los detalles, ¿sí? Para que pudiera nacer Jesucristo. La promesa así tan poderosa, la promesa es el poder de Dios, ¿sí? En la vida de David, cuando él fue ungido, cuando Dios le prometió que iba a levantar como el rey de Israel, en ese momento él era un pastor de ovejas. Después empeoró la situación, tenía que huir. Pero Dios cumplió su promesa o no. Todos los detalles. ¿Ustedes qué promesa recibieron? Que reciban la promesa de Dios. Dios cumple sí o sí. Después de recibir la promesa, que crean en la promesa que Dios les dio a ustedes y no miren la situación. Quédense tranquilos, firmes en la promesa de Dios. Dios cumple su promesa sí o sí en la vida nuestra. Para mí, vamos a ver San Lucas capítulo 24. San Lucas 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es la palabra de Dios. Jesucristo mismo, Él dijo así. Está escrito así en la Escritura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, esta palabra nos garantiza que el arrepentimiento y el perdón de pecados serán predicados en el nombre del Señor Jesucristo en todas las naciones. ¿Eso se va a cumplir o no? Sí. Se va a cumplir. Sí o sí. Como se cumplió todo lo que Dios le dijo a Abraham. Se cumplió. Así Jesucristo nació y logró todo, fue crucificado en la cruz diciendo consumado es. Y resucitó para nuestra justificación. Entonces, lo que falta cumplir es esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí está la clave. ¿Eso se va a cumplir? Sí, sí. A través de esta palabra yo me superé de muchas situaciones. Dios, por esta promesa, me dio la fuerza, ánimo, sabiduría. Por favor, ustedes que crean en la promesa de Dios. En el logo de nuestra escuela, en el centro, ahí que está puesto, Salmos 2:8. ¿Sí? Vamos a buscar un poco. Salmos 2:8.
Salmos capítulo 2, versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Saben ustedes qué es esto? Este versículo es la promesa que recibió y creyó Pastor Oxupak. Él, después de creer en esta palabra, él sin tener nada de nada, ¿no? Él estaba solito en aquel momento. Pero desde que creyó en esta promesa, él empezó a entrenar a los seminaristas. Empezó a enviar al interior, al exterior, los ministros, los misioneros. También él hizo muchos libros, construyó muchos edificios, levantó muchas iglesias. También él, con anticipación, ¿no? Y él empezó a trabajar, digamos, predicar el evangelio en el espacio virtual, en internet. Y un montón de cosas. Por eso, todo lo que nosotros vemos ahora, lo que hace la misión Buenas Nuevas, así empezó desde el corazón del Pastor Oxupak. Después de recibir esta promesa, igual él tenía frío, tenía hambre, sentía la soledad, pero él no abandonó esta palabra por su situación, sino creyó. Ahora en todo el mundo están trabajando más de 400 pastores de la misión Buenas Nuevas. Todos son discípulos del Pastor Oxupak. Para enviar 400 ministros y misioneros a todo el mundo, eso es un trabajo que requiere bastante inversión, ¿sí? Pero la misión Buenas Nuevas logró. No fue por el trabajo del Pastor Oxupak, sino él recibió la promesa, o más, y creyó. Luego, Dios cumplió a través de él. Amados, lo que dice la Biblia es como un contrato. El contrato, lo que dice el contrato es importante, ¿no? Porque así es, eso tiene valor y poder. Si ustedes tienen un contrato, que lean bien para aprovecharlo hasta lo máximo del contrato. Sí. La Biblia es el contrato de Dios. Por eso, versículo por versículo, tiene poder. Si ustedes buscan y encuentran y aceptan y creen en la promesa de Dios, Dios trabaja sí o sí en su vida. Dios busca a la persona que tiene la palabra en su corazón, la promesa de Dios, y trabaja conforme a su promesa. Ustedes no vean sus situaciones. Ay, soy pobre, soy ignorante, yo no tengo nada. Dios está vivo. Dios que trabajó en la vida de Abraham, trabajó en la vida de Isaac,
Dios que trabajó en la vida de Isaac, trabajó en la vida de Jacob también. Jacob recibió esta promesa, creyó. Después Jacob no fue fiel durante toda su vida, pero igual Dios cumplió su promesa. Dios trabaja, ¿sí? Dios trabaja conforme su promesa, como un contrato. La Biblia viene a ser el contrato entre Dios y nosotros. Que lean versículo por versículo, que crean. Entonces Dios, conforme la palabra de Dios, trabaja en la vida nuestra sin ningún problema. Fielmente trabaja en la vida nuestra. Por eso yo puse ese versículo en el logo de nuestra escuela. Porque la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay salió de esta promesa. No solamente esta escuela, sino todo lo que ven ustedes en este momento. Ahí va el coro Gracias, el colegio musical Cesorí, Cuñuz Theology School de Nueva York, también GBS Paraguay, el canal de TV, la estación de la radio, todo lo que se ve en este momento. Antes de salir, había salido esta promesa. Pídeme. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios le dio esta promesa al pastor Zupac. Por eso él viaja a todos los países, ¿no? Por eso él, cuando no tenía ninguna condición, igual envió los misioneros. Después de enviar, oraba al Señor para poder enviar el apoyo. Dios trabajó en la vida de él. ¿Por qué? Dios le prometió: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso sus discípulos están en todo el mundo. Por eso hay un montón de hermanos que recibieron la salvación del pecado también. El coro Gracias está levantando los colegios en muchos países. Ahora en Paraguay está, en Argentina, en Perú, en la República Dominicana, en África, Asia, por todo lado. Muy pronto va a alcanzar a 100 colegios. Dios trabaja fielmente para cumplir su promesa. Amados, no vean sus situaciones ni sigan su esfuerzo. Yo voy a procurar, yo voy a lograr, yo voy a alcanzar. No. La vida no depende de eso, sino depende de la promesa de Dios. Luego Dios cumple su promesa a través de los que creyeron en la promesa de Dios.
Por eso Dios quiere ver la fe. ¿Quién aprovecha el contrato? El que cree. Uno si no cree en lo que dice en el contrato, para él es un papel o más, un papel. Hay un contrato viejo, vamos a suponer. El papel ya se quedó bien gastado, bien, el color ya se quedó bien amarillo y no sé, la tinta del impreso no está muy bien. Entonces, este contrato, si es muy viejo, no tendrá valor. Ahí está la firma y sello, todo. Vale. Pero en el terreno, pero en el contrato dice que ahí está que entrega 1000 hectáreas del terreno. Entonces, si uno cree en lo que dice este contrato, ¿quién va a considerar como basura? Como un periódico viejo que ya está muy gastado. No. Va a guardar como un tesoro. Porque ahí dice que el 1000 hectáreas del terreno me entregó a mí. Entonces, cuando uno no cree en lo que dice el contrato, yo no tengo nada, así sufre. Teniendo, si no sabe ni cree. Pero al darse cuenta que ya tiene el contrato, ahí dice que mi padre me dio 1000 hectáreas del terreno. Entonces, ¿cómo yo voy a poder vivir miserablemente? Claro, por el momento no tengo nada, pero tengo el contrato. 1000 hectáreas del terreno. Entonces, ¿yo no soy millonario? Sí. Si yo creo en lo que dice en el contrato, ahí. Miren, todo lo que dice la Biblia es la promesa de Dios, más que contrato. ¿Para quién es? Para cualquiera que crea en la promesa de Dios. Así es. Al creer es suyo. Al creer. Eso es maravilloso. Por eso en la Biblia no está puesto el nombre de nosotros. En el versículo 8 del capítulo 2 de Salmos, ¿dónde aparece el nombre del pastor Usupac? Ahí no dice. No dice el nombre. Pero él creyó. Sí, Señor, si usted me dice así. Él aceptó, creyó. Dios trabajó en su vida. Dios cumplió su promesa. Entonces, no solamente este versículo, cualquier palabra. El que cree es suyo. El perdón del pecado también. Aunque está escrito, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno si no cree, ay, soy pecador, yo asesiné, soy homicidio, yo asesino soy maldito. Así va a vivir. Como un asesino va a vivir, como un pecador sin esperanza. Yo no tenía que hacer tal cosa,
pero yo cometí pecado, esto, aquello, soy un hombre desastre, maldito. Si no cree en el pacto de Dios, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. El que cree en este pacto, ¿sufrirá por sus pecados? ¿Podría sufrir por sus pecados? Es imposible. El que cree, el que sufre por sus pecados, bien condenados, ¿por qué? No cree en este pacto. Por eso nomás. Dios puede limpiar el pecado sin problema. Y además ya limpió perfectamente por la sangre de Jesucristo. ¿Para quién es el perdón eterno del pecado? Para los que creen en la promesa de Dios. ¿Para quién es la eterna redención? Para los que creen. No solamente el perdón del pecado y la salvación y el nuevo nacimiento y la vida eterna, sino todas las cosas que Dios preparó para nosotros están puestas en la Biblia. Uno se acepta, ¿cómo? Por la palabra que está en la Biblia. Al creer, es suya. Dios trabaja así en su vida exactamente. Por eso la palabra de Dios puede cambiar la vida de muchas personas. La palabra, la Biblia. Por eso nosotros abrimos la Biblia y compartimos, estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Al aceptar, al creer, maravillosamente Dios trabaja en su vida. La palabra le trae la fuerza, la esperanza, todo el apoyo de Dios. Así Dios trabajó en la vida del pastor Oxupa. Así apareció el coro Gracias. Así apareció la misión Buenas Nuevas. Así apareció Campamento Mundial. Así apareció todo lo que vemos nosotros. Yo soy un beneficiario de la promesa que había recibido Pastor Oxupa. ¿Por qué? Por la fe, por creer en esa promesa. Pastor Oxupa levantó una iglesia en mi ciudad donde yo vivía. Se llama Kimcheon de Corea. Hay un pastor, llegó a esa ciudad. Ese pastor, antes de ser pastor, él trabajaba en un banco y estaba por llegar a ser gerente de un sucursal. Y estaba en un puesto bastante bueno, ganaba bien y todo. Pero él convocó a los seminaristas. Él entró, dejando su trabajo y todo, él ingresó al seminario, recibió entrenamiento, fue enviado a mi ciudad para levantar una iglesia nueva. Empezó entre unos cuantos. A través de él, mis padres oyeron el Evangelio, recibieron la salvación del pecado. Ahí llegó el gran cambio en la vida de mi familia. Así me llegó a mí también. Luego la promesa de Dios me cambió, me empujó, me dirigió hasta ahora. Desde el año 1988 hasta hoy día, Dios está trabajando conforme su promesa. Yo solo acepté nomás la promesa de Dios, la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Si usted me limpió mi pecado, soy limpio, soy justo. Yo acepté nomás. Pero Dios, maravillosamente,
trabajó en mi vida. Está trabajando aún en mi vida, en la vida de todos ustedes también. Recuerden bien, si ustedes aceptan la promesa de Dios, a través de ustedes Dios puede trabajar grandemente. En la cuenta bancaria, uno si tiene dinero, en su bolsillo no tiene nada de nada. Pero en la cuenta tiene mucho dinero. Entonces, este hombre es pobre o rico. Rico, porque en la cuenta está. Falta sacarlo más y usar. Entonces, aunque no tenga ni una moneda en su bolsillo, él no es pobre. Así es. La Biblia. Nuestra cuenta bancaria. Más que cuenta bancaria. Aquí está todo el tesoro, toda la abundancia, toda la bendición de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Falta traerlo más y usar y disfrutar en la vida nuestra. Primeramente, ustedes tienen que disfrutar. ¿Cómo? Por la fe. Por creer en la promesa de Dios. Sea lo que sea que crean. Sobre todo, número 1, es sobre el perdón del pecado. Eso número 1, ¿sí? La primera fe es creer en Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo y ya nos salvó del pecado y ya nos entregó la justicia de Dios. Eso es la primera fe. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos. Tenemos un minuto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, dice. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Quiere decir que por la fe uno puede recibir la justicia de Dios. El que cree en eso puede vivir por la fe, puede llevar la vida de la fe también. Así Dios puede manifestarse grandemente en la vida nuestra. Gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy hasta aquí avanzamos la clase. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Vamos a buscar el libro Génesis capítulo 28, versículo 1. Génesis capítulo 28, versículo 1. Busquemos. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Hasta al versículo 4. Dios le dio esta bendición, que serán sus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham tuvo apenas un solo hijo, Isaac, a los 100 años. Dios le bendijo a Isaac también. La bendición que le dio a Abraham, eso fue para Isaac también. Abraham le heredó a su hijo Isaac la bendición que Dios le había bendecido. Isaac recibió la bendición y la promesa de Dios. Apenas tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Ahora Isaac le bendice a Jacob, diciendo: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Jacob recibió esta bendición como herencia, la bendición que Dios le bendijo a Abraham, que recibió Isaac. Isaac le hereda a Jacob. Pero en aquel momento aún, ellos no eran muchos, digamos, los descendientes de Abraham. Apenas Isaac, luego después Jacob. Y la situación aún era muy diferente a la promesa de Dios. Pero eso no se refiere que la palabra de Dios no tiene poder ni valor, sino, sin importar la situación, Dios fielmente trabaja en la vida de Jacob, como trabajó en la vida de Isaac y en la vida de Abraham. Los de la fe, en vez de mirar la situación, aceptan la palabra de Dios y creen en la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. La promesa de Dios sigue, tiene valor y poder y fuerza, y Dios trabaja conforme a la promesa que les dio a ellos. Nosotros sabemos muy bien que se cumplió la promesa de Dios que le dio a Abraham. Por eso, hay muchos descendientes de Abraham.
carnalmente y humanamente también. Perdón, espiritualmente también. Carnalmente, todos los que recibieron la palabra de Dios y recibieron el perdón eterno del pecado por la promesa de Dios. Ellos son descendientes de Abraham. Así es, la palabra de Dios se cumplió. Pero lastimosamente, muchos se quedan excluidos de la bendición de Dios. ¿Por qué? No aceptan la palabra de Dios por el engaño de Satanás. ¿Qué? No puede ser. Aunque dice así la palabra, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. La vida real no tiene nada que ver con lo que dice Dios, con lo que dice la Biblia. Es mentira. Si fuese así, ¿quién no estaría feliz y recibiendo muchas bendiciones? Mentira, no es así. Satanás así engaña a muchos, demostrándoles sus situaciones terribles, bien negativas, bien miserables. Mira, si Dios está vivo, si la promesa de Dios fuese de verdad, ¿cómo tú estarías viviendo así? Así Satanás, a través de la situación, engaña. Para que la gente ignore la palabra de Dios y rechace también. Así es. También, Satanás no trabaja así nomás, sino que a los que recibieron la palabra de Dios, igual Satanás trabaja. ¿Cómo? Mira, tú creíste la palabra verdad, pero ¿qué es lo que se cambió? Mira, tú llevas la vida igualita que antes. No mejoró nada de nada, sino empeoró la situación. ¿Para qué tú crees en la palabra de Dios? ¿Para qué tú esperas a Dios? Mira tu situación, mira tú cómo estás. Entonces, algunos se arrepienten no de sus pensamientos, ni de su camino, ni del pecado, sino de la palabra de Dios. Es cierto, con razón. De balde yo acepté la palabra, de balde yo creí en la palabra de Dios. Eso no me sirvió para nada, no me resultó nada, ni me ayudó nada. Bueno, entonces ¿para qué yo voy a creer en la palabra de Dios? Yo voy a tirar nomás. Bueno, ya no creo más en la palabra de Dios. Bueno, entonces yo voy a procurar por mi esfuerzo, por mi sacrificio, voy a lograr lo que yo quiero. Lastimosamente, muchos abandonan la palabra de Dios que había recibido. Eso es la manifestación de Satanás. Así trabaja Satanás. ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva? Dios le había dado la palabra bien claramente. No comerás, ¿qué cosa? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio la promesa, eso fue la palabra de Dios. No comerás. En el día de él que comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás se le acercó a Eva. Mira, qué codiciable, ¿no? Este fruto. Mira, qué delicioso se ve, ¿verdad? Mira, este fruto, si tú comes, vas a poder alcanzar a la sabiduría de Dios. Serán abiertos tus ojos. Si tú comes este fruto, estarás feliz,
fecha también. Así Satanás le engañó a Eva. ¿Sabes por qué Dios te prohibió comer este fruto? Si tú comes este fruto, serás como Dios. Por eso Dios te prohibió. Come nomás. Estarás feliz, no morirás. Eva, oyendo la voz de Satanás, abandonó la palabra y aceptó lo que le decía Satanás. Así abandonó la palabra. Comió ese fruto. ¿Qué pasó? Llegó la muerte, la destrucción, la maldición. Sí, así es. Viendo la situación, Eva abandonó la palabra. Oyó la voz de Satanás, comió ese fruto. Así entró el pecado en el mundo y la muerte también. Así sucedió. No solamente Eva, sino muchos. Así abandonan la palabra de Dios y aceptan la voz de Satanás conforme la situación. Satanás nos engaña así a nosotros a través de la situación. Por eso no tienen la palabra en su corazón. Muchos no tienen la palabra en su corazón. Por eso siguen sus situaciones nomás. Por no tener la palabra de Dios en sus corazones, aceptan lo que dice Satanás fácilmente. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Cuál palabra creen en ustedes? Por favor, ustedes quédense con la palabra de Dios. Si recibieron la palabra de Dios, que crean que Dios va a cumplir sí o sí. Eso tienen que creer. Abraham creyó en la palabra de Dios. Isaac también. Jacob también. Dios nos muestra a nosotros cómo es el camino de la fe. ¿De dónde viene la fe? De la promesa de Dios. Al creer en la promesa de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza también. Abraham, después de recibir la promesa, su situación no se cambió para nada. A los 75 años, él recibió la promesa, pero no tenía hijo. Pero él no siguió su pensamiento ni su situación, sino ignoró su situación. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 4 que dice sobre la fe de Abraham. Romanos capítulo 4. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo,
que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es la fe de Abraham. Su situación era bien negativa, teniendo ya casi 100 años. Humanamente no se veía ninguna posibilidad. Y además su mujer Sara era estéril. Pero no se debilitó su fe, sino Abraham creyó en que Dios va a cumplir su promesa. Ahí está la clave. El que ve la situación y sigue la situación abandona la palabra. No puede ver lo que Dios preparó. Pero Abraham ignoró su situación por la promesa que Dios le había dado. Negando su situación, ignorando él, aceptó la palabra de Dios y creyó con mucha esperanza. Nosotros podemos ver que Dios le respondió y le había dado su hijo Isaac a los 100 años. Como Dios le había prometido, serán tus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así mismo, ustedes no piensen en creer en Dios según la situación, después de ver la situación cambiada o agradable, sino ignorando su situación, que crean en la promesa de Dios. Sí o sí Dios cumple su palabra. No busquen una palabra agradable o que ustedes puedan comprender, no, sino acepten nomás como está escrito en la palabra de Dios. Dios trabaja conforme su promesa. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Es comprendible esta palabra? Es difícil de creer y comprender, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Así es. La palabra de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos y costumbres, ideas y razones. Es muy diferente. Pero ¿saben qué? Esto es lo que dice Dios. Entonces no importa lo que nosotros sentimos o pensamos, sino Dios cumple lo que dice. Todo el que la pierda, la salvará. Así Dios trabaja, conforme su promesa. Vamos a ver otra palabra que es muy diferente a nuestros pensamientos. San Marcos capítulo 23, versículo 12. San Marcos 20. San Mateo, a ver. Perdón, San Mateo es. San Marcos no tiene 23.
San Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es comprendible esta palabra también? Es muy diferente a nuestros pensamientos, lo que dice la Biblia. El que se humilla será enaltecido. Esto es la palabra de Dios. Esto es la promesa de Dios. Entonces, ante la palabra de Dios, nosotros dejamos nuestros pensamientos y creemos. Así Dios va a trabajar en la vida nuestra también. Hechos capítulo 20 también, vamos a ver. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20 y 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Es comprendible? Más bienaventurado es dar que recibir. Es muy diferente a lo que pensamos nosotros. Pero lo que dice Dios es la verdad. Dios cumple su promesa. Por eso nosotros dejamos nuestros pensamientos y aceptamos la palabra de Dios y creemos en Dios. Les digo otra vez, ¿cómo nosotros podemos recibir lo que Dios preparó para nosotros? Por creer en la promesa de Dios, ignorando nuestros pensamientos y situaciones. Ahí nosotros vamos a recibir lo que Dios preparó. Dios preparó el perdón eterno del pecado. Dios preparó la salvación del pecado. Dios preparó el nuevo nacimiento, la vida eterna, la santificación y la justicia de Dios también. ¿Cómo nosotros podríamos alcanzar y encontrar todas estas cosas? Únicamente por la promesa de Dios. Por creer en lo que Dios nos dice. Por creer en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir el perdón eterno del pecado. Los que ven la situación no pueden aceptar la palabra de Dios. Los que dejan la palabra de Dios, los que dejan la promesa de Dios, intentarán a cambiar sus obras, sus situaciones. No podrán lograr. Así ellos recibirán la condenación durante toda la vida, no más. Así Satanás engaña a muchos. Les digo otra vez, Dios preparó la promesa de Dios. En la promesa de Dios está lo que Dios nos dio a nosotros. Solamente por la fe, por creer en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir lo que Dios preparó para nosotros. Isaías capítulo 44, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 44. Isaías 44, el versículo 22.
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esto es el mensaje de Dios. Esta es la promesa de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Dios ya deshizo nuestras rebeliones y nuestros pecados, como la nube y como niebla. Dios ya deshizo. Esta es la promesa de Dios. ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Entonces, si ustedes creen en esta palabra, a través de esta palabra, ustedes pueden estar libres de sus pecados. No vean sus situaciones, no ignoren la promesa de Dios. Abraham, sin tener ni un hijo, creyó en la promesa de Dios. Así Dios le cambió su nombre como Abraham, el padre de mucha gente. Así es. Isaac, Jacob, todos ellos creyeron en la promesa de Dios, ignorando sus situaciones. Así pudieron encontrar lo que Dios preparó. La salvación del pecado también. ¿Quién puede ser justo? El que hace muchas cosas buenas, el que hace buenas obras. No. El que cree en la promesa de Dios, ignorando sus situaciones. Esa persona puede ser justa. Esa persona puede alcanzar a la salvación del pecado por la promesa de Dios. Recuerden bien, solamente por creer en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir lo que Dios preparó para nosotros. Dios le preparó muchos descendientes, muchas gentes para Abraham. Abraham creyó. Isaac, Jacob también. Ustedes, ¿qué van a creer? En sus situaciones, yo no veo nada, yo no veo, ni siento que soy justo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mas el justo por la fe vivirá. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Dios ya nos dio la justicia de Dios. Por la justicia de Dios nosotros somos justificados. Los justificados pueden ser llamados justos. Por eso más el justo vivirá por la fe. Amén. Ustedes van a seguir sus situaciones, sentimientos, pensamientos, o van a creer en la promesa de Dios. Que crean en la promesa de Dios. Así ustedes recibirán la bendición, todo lo que preparó Dios para ustedes, como Abraham e Isaac y Jacob. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.